Buenas noches, mis queridos hermanos. Aquí es el pastor Daniel Paixão, su pastor, con el estudio bíblico que hacemos todos los miércoles con nuestra iglesia. Nuestro deseo es que toda la iglesia pueda escuchar y participar de este estudio y pueda abrir su Biblia para conocer mejor la palabra de Dios para su vida, porque esta palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Mientras yo sea pastor de ustedes, querida iglesia, ustedes van a escuchar de mí expresiones como esta del Salmo 119 y verso 105, que esta palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Qué bueno será si podemos dar atención a esta palabra. Esta palabra opera en nuestras vidas de muchas maneras. Hoy queremos ver cómo esta palabra de Dios nos enseña sobre Dios y cómo Dios desea no estar lejos de nosotros, pero estar juntamente con nosotros y habitar en nuestros corazones. Vamos a orar en este momento y pedir la dirección de Dios para este estudio que vamos a hacer. Padre nuestro, en este momento te pido en el nombre de Jesús una bendición para todas las personas que van a estar conectadas con este estudio bíblico y que puedan aprender y sentir el deseo, Señor, de tu corazón de estar cerca, juntamente, adentro de nosotros, a través de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor amado. Entonces, hablando sobre esto, quiero llevar a ustedes a entender que Pablo en Corintios, la primera de Corintios capítulo 3 y verso 16, habla lo siguiente. Vamos a leer este verso. Está así diciendo Pablo por el Espíritu: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hemos estado estudiando todos los miércoles sobre el Espíritu Santo. Ahora Pablo está diciendo: ¿no sabéis vosotros que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Hermanos, primeramente, el lugar en donde moramos nosotros, tenemos toda libertad. Todas las dimensiones de la casa en que moramos, todos los aposentos de la casa, tenemos acceso a esto. Entonces, el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros, que mora en nosotros, desea tener acceso a todos los compartimentos de nuestra vida, de nuestra personalidad y de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, y desea ser parte de todo lo que hacemos. Entonces, en este estudio bíblico, yo deseo conversar con ustedes sobre esto, lo que Dios nos enseña. Vamos a hacer un estudio esta noche que habla un poquitito de teología. Teología, mis queridos hermanos, es el estudio de Dios. Entonces, vamos a conocer a Dios, su persona. Ya conocemos Dios en su amor, en su misericordia, en su bondad. Pero vamos a conocer un poquito más de la persona
de Dios. Lo que conocemos de Dios es lo que el propio Dios desea revelar a cada uno de nosotros. Sin que Dios desee revelar a nosotros, nunca vamos a conocer a Dios. La palabra de Dios en el Salmo 19 y verso 1 nos enseña lo siguiente, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Ahora, esta es la revelación natural de Dios. Claro que todo en la naturaleza trae el DNA de Dios, porque Dios hizo toda la creación. Pero queremos llegar a conocer Dios no solamente así por el aspecto de la naturaleza, queremos conocer Dios de una manera personal. Y necesitamos conocer Dios de una manera personal. Lo que pasa es que en el Edén, en el huerto del Edén, el hombre, por su pecado, por su desobediencia, fue quitado de él el privilegio de estar en el Edén. Y la palabra de Dios está diciendo en Romanos capítulo 3 y verso 23, que a través del pecado de Adán, todos nosotros nos hicimos pecadores, todos pecaram y destituidos están de la gloria de Dios. Destituido significa que está fuera, nos falta algo. Y el ser humano tiene un vacío en sí mismo que solamente puede ser llenado con la presencia de nuestro Dios. Ahora, mismo siendo pecadores como somos, la palabra de Dios está diciendo en Efesios capítulo 12, verso 4 y 5, lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, está diciendo que Dios nos dio vida juntamente con Él en Jesucristo. Queridos, esta palabra pero es de una importancia fundamental porque cambia toda nuestra situación en relación a Dios, en relación a nosotros mismos. Pero Dios, gracias Señor, yo doy por esta palabra, porque nos enseña el amor de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a tratar de entender el deseo de Dios para con nosotros. Y aquí hay algunas cosas muy importantes. Primero, Dios desea revelarse a nosotros porque a través del conocimiento de Dios nosotros cambiamos nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra mente y nuestra alma. Conociendo a Dios, llegamos a la salvación perfecta en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿cómo Dios ha hecho esto? Sabemos que, como está diciendo en el libro de Hebreos, capítulo 1 y verso 1,
que habiendo Dios otrora en el pasado hablado a nosotros de muchas maneras, sabemos que hoy Dios nos habló a través de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó el heredero de todo. Entonces aquí vamos. En el inicio de la revelación de Dios a Moisés, vemos lo siguiente, que Dios estaba en el monte Sinaí. Éxodo 24, versos 1 al 3. En el monte Sinaí encontramos a Dios, pero Dios era Dios trascendente. Dios estaba lejos de su pueblo. Solamente Moisés pudo subir al monte y venir a la presencia de Dios. Entonces Moisés era un intermediario entre Dios y el pueblo. El pueblo escuchaba de Dios a través de Moisés. Pero esto no era, el deseo de Dios no estaba completo en relación a esto. Entonces encontramos una segunda etapa de la revelación. Dios manda a Moisés construir un tabernáculo. Dios da las dimensiones y todo lo que era necesario estar en el tabernáculo. Hermanos, si ustedes quieren ver cómo es complicado la cuestión del tabernáculo, los colores, las dimensiones y todo lo que conlleva el tabernáculo, solamente por la revelación y la guía de Dios era posible a una persona humana hacer el tabernáculo con todas las dimensiones, colores y etcétera que Dios había mandado. Pero sabemos que Dios primeramente mostró a Moisés un tabernáculo en el monte. Y Dios dijo para que Moisés lo hiciera exactamente como lo había visto en el monte. Y está diciendo el texto bíblico que Moisés lo hizo exactamente como Dios le mandó. Y Dios ahora está en el tabernáculo. El tabernáculo estaba en medio al pueblo. El pueblo podía venir al tabernáculo. El pueblo podía adorar a Dios ahí en el tabernáculo. Era Dios en medio al pueblo. El tabernáculo era movible, podía caminar con el pueblo por donde el pueblo tenía que moverse. Era Dios en medio del pueblo. La siguiente etapa es Dios en el templo. Ahora David, con todo su corazón temeroso de Dios, desea construir un templo en Jerusalén. Y en el templo había el lugar santo, había el lugar santísimo, en donde solamente el sacerdote podía entrar una vez al año, y había una plataforma más fuera, que era el lugar del pueblo. Entonces, ahora en el templo, las personas podían ofrecer sacrificios, podían adorar, y Dios está en el templo. En Habacuc, capítulo 13, verso 20, Habacuc hace esta declaración: mas Jehová está en su santo templo, cállese delante de él toda la tierra. Hermanos, hoy hay una cosa en relación a nuestros templos de adoración.
es que la gente ha perdido mucho de la reverencia que es debida en el templo. A veces no venimos vestidos adecuadamente para el templo. No tenemos el respeto que debemos tener para con el templo. El templo es lugar de oración, en donde buscamos de Dios. Es el lugar de alabanza, en donde nosotros glorificamos al Señor. El templo es lugar de escuchar el recado de Dios, Dios hablando con nosotros. Entonces Dios está en el templo. El pueblo de Israel ha llevado esto tanto en serio que las personas trataban de viajar para venir al templo una vez al año. Era muy importante venir al templo. Una persona como Daniel y los otros 3 jóvenes que vinieron con él como cautivos a Babilonia. El libro de Daniel está diciendo lo siguiente, que en el capítulo 6 y verso 10 en adelante, está diciendo que todos los días Daniel, que nunca más ha tenido oportunidad de regresar a Jerusalén, en donde estaba el templo de Dios, porque era cautivo en Babilonia. Pero Daniel 3 veces al día abría las ventanas de su aposento y arrodillaba con su rostro en dirección a Jerusalén, al templo, para adorar al Señor. Entonces Habacuc, como dijo en el verso 13 y 20, Jehová está en su santo templo, cállese delante de él toda la tierra. Queridos hermanos, nosotros debemos tener más conciencia en relación al templo de Dios. Y debemos dar toda la atención, y cuando tenemos la oportunidad, o debemos buscar las oportunidades para estar en el templo. David dijo, es mejor un día en tu templo, a las puertas de tu templo, que estar 1000 días fuera de ellos. Yo no entiendo cómo hay tanta gente que hoy no lleva esto en serio y puede pasar tanto tiempo sin venir al templo para adorar al Señor. Una otra etapa que observamos en relación a la revelación de Dios, Dios a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, está ahora más cerca, porque está dentro de nosotros. Entonces, el verso que hemos iniciado esta meditación está diciendo, ¿no sabéis vosotros que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, que habita en nosotros y que no somos de nosotros mismos? Entonces, ahora el Espíritu Santo no es en el monte, no es en el tabernáculo y ni solamente en el templo. El Espíritu Santo está adentro de nosotros. Entonces Jesús vino, operó nuestra salvación. Y no solamente esto, Jesús subió al cielo, como está en el capítulo 1 y verso 9 al 11 del libro de los Hechos. Y Jesús
envía el Espíritu Santo para estar con nosotros. ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos meses? El Espíritu Santo está con nosotros de una manera permanente. Dios ahora es inmanente. Es Dios con nosotros todo el tiempo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que por el Espíritu Santo Él nos revela que ahora, entonces, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, quiero concluir este estudio bíblico diciendo lo siguiente: el templo es morada de Dios. La lámpara o el Shekinah que estaba encendida todo el tiempo como señal de la presencia de Dios en el templo, ahora está encendida en nuestro corazón por la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ustedes no están solos, no estamos solos, porque Dios es con nosotros a través del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro, en este momento doy gracias a ti, Señor, por este estudio bíblico. Y te pido en el nombre de Jesús, contemplar nuestra oración en este momento. Y te pido, querido Dios, que cada persona que escucha este estudio pueda seguir en adelante conociendo más y más de esta presencia gloriosa del Espíritu Santo con nosotros día con día. Padre, bendice, te pido, Señor, a tus siervos. Bendecir la primera iglesia bautista de Orlando, los hermanos que están enfermos y luchando con dificultades. Cuida de ellos en este día, en este momento. Oramos, Señor, agradecidos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien adoramos. Amén.